Hoy. Muy bien, pues hoy es 5 de septiembre, increíblemente septiembre, ya vamos a, ya empezamos el mes de los temblores, no, no es cierto, es el mes de la patria y pues, ¿qué tenemos que ver? Pues es el mejor mes para hablar de historia. Ah, también nos falta Moni, no ha llegado. Para hablar de historia de México, que es el tema que nos ocupa, pues estábamos ya platicando de ciencias sociales en general, prácticamente ya llevamos la mitad de la sección de la guía que habla de eso. En ciencias sociales, pues ya saben que preguntan qué son las ciencias sociales, ejemplos de ciencias sociales, luego viene algo de formas de gobierno, los artículos, te preguntan también cuáles son los modelos teóricos, pero la segunda parte de esa sección de la guía, pues es sobre historia, particularmente historia de México. Entonces, es de lo que vamos, bueno, ya empezamos a hablar de eso. Les puse ayer un cuestionario allí en Classroom, que es un diagnóstico, trae preguntas sobre historia de México, para que se pongan a prueba. ¿Qué tanto conocen de historia? Justo antes de iniciar el tema, aunque la clase pasada, pues también aquí vimos algunas preguntas. ¿Qué nos puede recordar brevemente de qué hablamos la clase pasada? ¿Qué preguntas eran esas? ¿De qué fue lo que platicamos? De lo que se acuerden, la clase pasada, no la de ayer, sino la anterior. Bueno, hay algunos que no estuvieron, no creo que nada más Ángel faltó, pero los demás sí. A ver, Mari, te escuchamos, adelante. Hablamos de historia y creo que fue de las, ¿cómo se llama? De las etapas. Las etapas de la historia. ¿Te acuerdas de alguna en particular o algo así muy, muy De- específico de lo que hayamos hablado? sí, de la Edad Media, Edad de Antigua, Ajá, de, hablamos de los, ajá, bueno, Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. correcto, muy bien, muy bien. Bueno, eso no lo vimos la clase pasada, eso fue la anterior, pero efectivamente sí platicamos, así como de manera muy breve, porque imagínense, resumir toda la historia universal en una clase, pues está muy difícil, pero sí platicamos de eso que dice Mari, de las etapas de la historia, de dónde a dónde abarca la Edad Media, de dónde a dónde abarca la Edad Moderna, de dónde a dónde abarca la Edad Contemporánea. Todo eso lo vimos, claro que sí. Y pues también tuvieron un cuestionario para ponerse a prueba. Vamos a saludar a Chay, que acaba de llegar. Hola, Chay. Buenos días. Buenos días, bienvenida a la clase. Ya vamos a comenzar. Y también está Moni. Buen día, Moni. Hola, buenos días. Hola. Pues sí, estábamos haciendo nuestro resumen de lo que vimos la clase pasada. Bueno, Mari se refirió a cuando empezamos a hablar de historia en general, que la historia, pues, a lo que llamamos historia en realidad empieza mm, es que se divide todo el pasado en dos etapas. Pero antes de la historia hubo otra cosa. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien se acuerda? Del otro periodo, pero antes de la historia. ¿Cuál es ese? La prehistoria, dijo, ¿no? Prehistoria, correcto. Muy bien, Moni. ¿Y por qué se habla de historia y prehistoria? ¿Cuál es la diferencia? Porque nos dijo que la prehistoria era antes de la escritura y la historia cuando comenzó la escritura. Correcto, muy bien. Esa puede ser pregunta de examen. Puede ser pregunta de examen, así es. Decíamos, la prehistoria es antes de la invención de la escritura. Entonces, antes de que hubiera un registro físico de lo que sucedía, se llamaba prehistoria. La prehistoria. Y la historia, pues creemos que la historia es el registro. Entonces, ¿cómo puede haber un registro si no hay escritura? Claro que sabemos lo que sucedió por los restos arqueológicos, pero no lo escribieron los que lo vivieron. Entonces, pues escritura.
la escritura es la clave. Y acaba de llegar Rafa. Hola Rafa, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Pues ya se va completando el grupo. Todavía nos falta Ceci, esperemos que llegue. ¿Quién más? Vicky. A ver si por favor Gina y Jorge me ayudan a ver qué pasó con los compañeros que no están, por favor. Sí, profe. Sale, muchas gracias. Con un mensajito que les manden para saber qué sucede. Y bueno, pues eso es de lo que hablábamos la clase anterior. Bueno, antes, ¿no? Antes. ¿Y la clase pasada? ¿De qué se trató? Bueno, no la de ayer, sino la del jueves. ¿Quién más nos puede recordar? Así, para ponernos en contexto. A ver, Chay, adelante. Estuvimos hablando ya de historia de México, de los tipos de gobierno que tuvo México, y creo que nada más. Ujú. Sí, platicamos ya concretamente de historia de México, porque eso es lo que más les van a pedir en la guía. O sea, es bueno saber de historia universal, lo de las etapas. También porque, pues, México no está aislado del mundo. Tenemos que tener bien claro, por ejemplo, cuando aquí en México ocurrió la Guerra de Independencia, Miguel Hidalgo y compañía, todo lo que ya sabemos, ¿qué pasaba en otras partes del mundo? Era el siglo XIX, apenas empezaba. Entonces tenía poco tiempo de haber sucedido la Revolución Francesa. En Europa, pues igual había la expansión de los imperios, que justo influyó para que la independencia de México se diera, las guerras entre los países europeos. Entonces, claro que no podemos estudiar historia de México sin tomar en cuenta lo que pasaba en otros lugares. Bueno, lo que pasaba en Estados Unidos, por ejemplo, cuando aquí en México empezó la guerra de independencia, Estados Unidos ya lo había logrado. Se habían independizado las colonias, las 13 colonias de Inglaterra, unos años antes. Así que, pues así hay que conectar los acontecimientos. Bueno, ahora vamos a empezar, ¿les parece? Tengan a la mano sus apuntes. Adelante, Moni. Gracias, profe. Una pregunta. De ese día el jueves 31 de agosto, ¿no hubo PDF? ¿Solo hubo la clase que subió? El PDF. Ah, sí, es cierto, no ¿Sí? lo puse. Sí hay Ah, PDF. bueno. Gracias. Sí, Moni, pero gracias por acordarme porque no lo puse. Nada más puse el video y el cuestionario, pero tienes razón, falta el apunte. Gracias, profe. De nada, Moni. Sí, terminando la clase se los pongo allí en el Classroom. Tiene que estar. Bueno, vimos unas preguntas y creo que, bueno, nada más me acuerdo de las preguntas, pero ahorita ahora sí ya entrar en el tema. Digamos que la clase pasada fue un diagnóstico, platicamos, ¿no? También hablamos del porfiriato y cosas interesantes, pero ahora sí nos vamos a meter de lleno al tema. Y tal como lo preguntan en el examen, así lo vamos a ver. No abundar tanto, pero sí tener una idea general de qué es lo que sucedió en México. Bueno, ahora sí, vamos a compartir la pantalla y va la clase. Los apuntes de hoy. ¿Me avisan por favor si ya se puede ver ahí en su pantalla? ¿La ven? ¿Sí? ¿Se logra ver? Es una diapositiva, pero no tiene nada. Sí. Ah, bueno, ahí ya se ve. Ya Sí, tiene. eso es. Ah, excelente. Gracias. Pues vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar de historia de México. Seguramente ustedes ya saben muchas cosas y nos van a platicar. A ver, ¿qué tanto conocen de la historia de México? Decíamos que es algo más como de cultura general, porque el examen no pide que abundemos tanto, bueno, en algunas cosas sí, pero siento que ustedes ya tienen el conocimiento, nada más hay que organizarlo en nuestra mente y tomar apuntes ya de manera muy breve, a manera de acordeón. Y acaba de llegar Marlene. Hola Marlene, buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, pues ahora sí, el tema que nos toca, historia de México. Y pues, ¿qué podríamos decir primero de historia? ¿Qué van a preguntar? Pues,
¿Cuáles eran las culturas prehispánicas? Luego la época que se conoce como la conquista, luego viene el virreinato, la independencia, luego la reforma, luego el porfiriato y luego la revolución. Así podemos enumerar las etapas. Vamos a empezar, pues, desde el inicio, como debería ser. Entonces, lo primero es hablar de la población de América. En América no siempre hubo seres humanos, sino que se empezó a poblar de norte a sur. América se pobló de norte a sur. ¿De qué año creen que estemos hablando? Ya en una clase previa habíamos platicado de los orígenes del ser humano. Entonces, ¿recuerdan ustedes, si lo mencionamos, dónde surgió el ser humano? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué En parte? África, En África, exacto, ahí tiene sus orígenes. Ahí digamos que se separó pues, el animal, la especie, ahí hubo un cambio de especie. Pertenecemos a la familia de los primates, pero somos una especie aparte. El Homo sapiens, ya como especie única, pues sí surgió en África, efectivamente, y a partir de ahí, bueno, de ahí partió a todos los lugares del planeta, todos los lugares habitables. Y entonces, ¿cómo llegó a América? África está muy lejos de aquí. Entonces, ¿por dónde se les ocurre que pudo haber llegado? según cruzó por el estrecho de Bering, Ajá, exacto, esa historia es conocida por todos. Muy bien, Rafa. Si se pobló de norte a sur América, entonces llegó, a ver, dejen saco acá el apuntador, llegó por este lado, por el norte de África. Esto tiene que ver con un cambio climático. Fíjense, el cambio climático es algo común en el planeta Tierra. Esa es la constante. Porque hubo glaciaciones y desglaciaciones continuas. Así que en un periodo de glaciación, o sea, se congeló el polo norte, bueno, los polos se congelaron y eso hizo que bajara el nivel del mar. Entonces quedaron expuestas algunas tierras, algunos territorios que antes estaban cubiertos por agua, ahora se podían transitar. Y de esa manera, el Homo sapiens, el ser humano, pasó de Asia, que quedaría en esta región, a la izquierda, de Asia a América. Llegó por acá, por el norte, por lo que hoy es Alaska, y pues de ahí hacia abajo. Estamos hablando de qué época, ¿en qué año creen que sucedió esto? Ya dijimos la vez pasada, más o menos por qué año, las pinturas rupestres y todo eso. Estamos hablando de la misma época. ¿Cuándo habrá sucedido eso? De las pinturas rupestres habríamos dicho que eran como hace 2000 años. 2000, no, mucho antes, mucho antes, porque Cristo ya como estaba 12,000 vivo. años. 12,000 años, más. Acuérdense que comparamos épocas. Entre 100 y 200 años, 200.000 años antes de Cristo. 200,000 años, dice Haas que 200,000, pues eso de la separación de la especie, por ahí de 200,000 años, así es. Pero tuvieron que pasar miles de años más para que pues el hombre fuera poblando otros territorios. Así que efectivamente es antes de 2,000 años, ni siquiera 5,000, ni 6,000 años. Porque recuerden lo que dijimos, en la época de Cristo, que es la época del Imperio Romano, o sea, la Edad Antigua, mm, los egipcios ya tenían 2,000 años de haber desaparecido. Fíjense, en la época de Cristo, los egipcios ya habían desaparecido hacia 2,000 años antes. Entonces estamos hablando de algo tremendamente antiguo. Esto que les comento de la llegada del ser humano a América desde Asia, es decir, sí, sería en este mapa, desde el oeste. La llegada del ser humano sucedió hace 40,000 años. 40,000 años. ¿Cómo lo sabemos? Pues por los restos, los fósiles que se conocen de ese periodo. Entonces, llegada del hombre a América, 40,000 años. Lo que decía Rafa, ¿no? Del estrecho de Bering. Obviamente no sucedió en un día, ni en un año, ni en 10. Fue un proceso de cientos de años.
ese tránsito. Entonces venían unas familias nómadas. ¿Qué dijimos que significa nómada? A ver, cuéntanos. Vamos a preguntarle a Itzel. Itzel, ¿qué es un nómada? Itzel, ¿estás ahí? Una persona que iba de un lugar a otro. Exactamente, muy bien, muy bien. La persona que iba de un lugar a otro, o sea, no sabía cultivar, ni cuidar animales, ni construir casas. Entonces, eran unas familias que iban caminando por esta zona y pues iban buscando alimento, alimento, alguna zona donde establecerse temporalmente, luego cambiaba el clima o algo así y se movían de lugar. Exactamente. Entonces eran cazadores recolectores. Eso pasó, pues ya dijimos, ¿no? Hace 40.000 años. Pero fíjense que, em, digamos, la población de América, ahora sí, la formación de ciudades, ocurrió principalmente en esta zona. Aquí viene lo más importante. Tenemos que conocer, porque lo preguntan en el examen, qué es Mesoamérica. Mesoamérica. Entonces vamos a, pues, dar la definición más adelante. Mesoamérica es esto que en el mapa se ve de color verde. Y meso quiere decir en medio o la mitad. Entonces, la zona donde se establecieron las primeras ciudades es Mesoamérica, o América Media, o la mitad de América. ¿Y por qué creen que lo hicieron aquí? ¿Por qué no desde acá? Ahí el mapa les da una gran pista. ¿Por qué? Por el clima. Exacto, muy bien, muy bien. Pues porque la mitad de América, es decir, donde hoy es México, bueno, de la mitad de México para abajo, pues tiene el mejor clima, es un clima templado. Llueve en el verano, no hace tanto frío, no hace tanto calor, entonces era la región perfecta para que ahí empezaran a construir ciudades. Hay abundante agua, entonces, claro que ahí empezó todo. Y eso pasó, lo de las primeras ciudades, hace 10.000 años. Entonces también tiene que ver con los cambios de clima y pues todavía en esa época existían mamuts. No sé si vieron las noticias, cuando se construyó el nuevo aeropuerto, encontraron muchos restos de mamut. Y eso pues es en el Estado de México. Entonces son restos de hace 10.000 años, cuando poquito, un poco más de 10.000 años. Pero existían los mamuts en el centro de México y los seres humanos los cazaban. Incluso si van al Museo de Antropología, al Museo Nacional de Antropología, allá hay una maqueta muy grande de unas personas cazando mamuts. Entonces eso pasaba en el centro de México. Y así sucedió aquí. Y claro que han encontrado restos pues, que así lo confirman. Así que, bueno, pues empezaron los primeros asentamientos ya formando las primeras ciudades, poblaciones y demás. Dice Vero, hola, perdón por la tardanza. ¿Qué tal, Vero? Bienvenida a la clase. Ya vamos a hablar de historia de México ahora sí. Dijimos que pues hace 10.000 años empiezan las ciudades y aquí es donde pues viene el gran cambio. Si el hombre ya, no, el ser humano que vivía ahí, ya sabía cultivar y cuidar animales, entonces todo cambió. Y bueno, pues empiezan las primeras técnicas de cultivo, empieza, ¿qué será? Pues lo que decíamos, ¿no? Cuando platicamos de las otras civilizaciones, que la clave es la creación de los oficios. O sea, había un grupo que solo se dedicaba a el cultivo, otro grupo solo se dedicaba a eh, cuestiones religiosas, otro grupo eran los artesanos, otro grupo los guerreros y así. Bueno, pues ahí es donde empiezan las primeras ciudades. Y aquí la clave y lo que van a preguntar en el examen es, ¿a qué se le llama Mesoamérica? Mesoamérica o algo relacionado con Mesoamérica. ¿Por qué se establecieron en Mesoamérica? ¿Dónde queda Mesoamérica? ¿A qué se le llama Mesoamérica? ¿Cuáles son las culturas de Mesoamérica? Eso es lo primero. Y entonces vamos a ver qué es Mesoamérica. Vamos a pedirle ayuda a Verona. ¿Nos puedes ayudar a leer, por favor, lo que aparece en pantalla? Mesoamérica es un término
geohistórico para referirse al territorio que ocupaban las civilizaciones prehispánicas. Mesoamérica se ubica en el territorio de la mitad del sur, de la mitad sur del actual México, Guatemala, El Salvador, Belice y el oeste de Honduras y Nicaragua. Muy bien, Verona, muchas gracias por la lectura. Pues sí, Mesoamérica no solo es esto que aparece en el mapa, tal vez un poco más abajo, ¿no? Dice que El Salvador, Belice, Honduras y Nicaragua, o sea, lo que hoy es Centroamérica. Pero dice por acá término geohistórico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué será geohistórico? O sea, ¿qué se les ocurre? Geo, ¿a qué le suena geo? Geohistórico. Centro histórico. Parece que sí. Algo que tiene que ver con centros importantes, algo parecido. Dice por acá Ángel, geográfico históricamente. Como que combina dos palabras, ¿no? Geografía e historia. O sea que término geohistórico es geo, tiene que ver con la tierra. O sea, un punto, una ubicación, una localización en un punto específico. Geográfico e histórico porque pertenece a un punto específico del tiempo. O sea, hoy ya no se llama Mesoamérica, sino que Mesoamérica es algo geohistórico porque es un lugar específico, pero en un tiempo específico nada más. En esta época, pues todavía no se llamaba México, y entonces lo que decimos es que ya muchos años después los estudiosos le pusieron este nombre para referirse a la región donde estuvieron las culturas más importantes de ese momento. Y pues son las culturas que conocemos ya como prehispánica. Todo está vinculado con Mesoamérica. Y quedamos que pues aparecen las primeras ciudades, tenían algo en común y había muchas ciudades. Recuerden que todos venían del norte, entonces en su avance fueron formando asentamientos. Uno de los primeros asentamientos estuvo aquí, en la región de Tabasco, bueno, lo que hoy es Tabasco. ¿Cuál es la que se dice? Bueno, sí lo platicamos la vez pasada, la que dicen que es la civilización madre, cultura madre. ¿Cuál Los es? olmecas. Los olmecas, exactamente. Entonces, si te preguntaran en el examen cuál es la primera civilización o la que dio origen a todas las demás, son los olmecas. Aunque puede ser un poco más complejo, porque algunas, pues, crecieron al mismo tiempo que otras, pero unas se desarrollaron más rápido o desaparecieron bruscamente, ¿no? De repente desaparecieron. Entonces, ahorita vamos a platicar de eso. Efectivamente, pues, la primera cultura fueron los olmecas. Profe, Sí, ¿ahí quiero adelante. preguntar algo? Ah, excelente. Adelante, por favor. Sí, de hecho yo tengo duda ahí porque se supone que tanto olmecas como toltecas surgieron en casi al mismo tiempo, porque parte de lo que se estudiaba en Texcoco eran los toltecas, o sea, ¿qué había pasado con los toltecas, con todos los señores de Toyocán? Entonces, pues son... Digamos que los toltecas evolucionaron, se movieron de lugar y fundaron después o le dieron sus características a los mexicas. Pero los toltecas se fusionaron con los teotihuacanos. Recuerden que los toltecas, pues, de Hidalgo, ¿no? Los atlantes de Tula y todo eso. Entonces, en Hidalgo estaba Tula, la principal ciudad de los toltecas, y estaba Teotihuacán en el Estado de México. Teotihuacán ya había desaparecido. Entonces se juntaron con los toltecas y eh, le dieron forma a lo que después fue Tenochtitlán. Pero pues sí, o sea, lo que queremos decir es que no fue, no fue tan sencillo el desarrollo de todas las culturas. Algunas se fusionaron, otras desaparecieron, y por eso se habla de tres periodos en la época prehispánica, que es el preclásico, el clásico y el posclásico.
O sea, en cada periodo, pues algo diferente pasó a cada cultura. O sea, no todas existieron al mismo tiempo, no todas desaparecieron al mismo tiempo, y algunas eran aliadas, otras eran enemigas. Entonces era un desarrollo complejo lo que sucedía en Mesoamérica. Pero pues ahorita lo vamos a ver con más calma. Así que, ¿dudas hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Sí queda claro qué es Mesoamérica? ¿Sí? ¿Para todos? ¿Todo claro? ¿De dónde sacaron el nombre de Mesoamérica? Mesoamérica. Meso quiere decir mitad o en medio, pero ese nombre no se lo pusieron ellos. Obviamente, pues estamos hablando de hace mucho tiempo y ellos no hablaban español y no sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Solo sobrevivían, construían ciudades, eran muy religiosos, pero ellos no se llamaban a sí mismos ni llamaron a la región Mesoamérica. Eso se lo pusieron los historiadores, así le pusieron el nombre. Le pusieron ese nombre para referirse a el lugar donde se establecieron las civilizaciones, antes, que existían antes de los españoles, en esto que hoy es México. Pero pues evidentemente ellos no se llamaban México, no sabían dónde estaban, no sabían que había otros pueblos, no sabían el continente en el que estaban, pero pues ya lo estamos viendo a lo lejos, ¿no? Desde el punto de vista del siglo XXI, eso es Mesoamérica. Es decir, es algo geohistórico, un lugar y un tiempo específicos. Por eso le llamamos así. Entonces, Mesoamérica sería la traducción, la mitad de América, o en medio de América. Y pues quedamos que ahí fue el lugar que eligieron porque era una tierra fértil. Fíjense, arriba dice Aridoamérica, o sea, eh, una zona árida, seca. Incluso hoy, ¿qué estados hay aquí? Chihuahua, Coahuila, ¿qué más? Sonora por acá. Lugares que tienen desierto. Entonces, claro que no se iban a instalar aquí. Y bueno, mientras se desarrollaban los pueblos de Mesoamérica, ¿acaso no había nadie en Aridoamérica? Sí había, pero eran enemigos. Aquí se establecieron unos pueblos que ellos los conocían como los chichimecas y eran guerreros salvajes. Así que no establecieron aquí ciudades grandes, o sea, grandes comparadas con las de Mesoamérica. Pero claro que había gente aquí, en Aridoamérica, solo que pues, no alcanzaron las condiciones de los pueblos del sur, ¿no? Muy bien, pues continuemos. ¿O hay alguna otra duda? ¿Pregunta, comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profe, gracias. Sale, perfecto, pues avancemos. Los de aquí arriba, los de Aridoamérica, seguían siendo nómadas, o sea, no establecieron ciudades importantes. Bueno, vamos ahora sí, avanzar. Entonces, vamos a iniciar con los primeros, los que ya decíamos que fueron los que dieron origen a otras civilizaciones, y lo vamos a ver de manera cronológica, o sea, ¿quién fue primero? Los olmecas, que se establecieron en lo que hoy es el estado de Tabasco. Acuérdense que esa zona es tropical, selvática, hay manglares. Entonces, pues es fácil entender por qué eligieron esa zona. Pues lo que caracteriza a esta civilización, los olmecas, pues todos lo asociamos con estas esculturas, que son las cabezas colosales. Se cree que eran representaciones de los gobernantes. No se sabe tanto de los olmecas, pues porque ya tiene mucho tiempo que sucedió esto, y no tenían una forma de escritura. Bueno, eh, hacían representaciones parecidas a los jeroglíficos, pero su interpretación fue difícil. Entonces se considera que son representaciones de guerreros. Y acuérdense que lo que caracteriza a todas las culturas de Mesoamérica o culturas prehispánicas es que eran teocráticas. ¿Alguien sabe qué significa teocrático? ¿Qué es una teocracia? Creo que lo habíamos visto cuando hablamos de Dioses. con Tiene que ver dioses. con los dioses. Exacto. Teo significa Dios, entonces teocracia, entonces será gobierno de Dios, más o menos.
Entonces, ¿qué es una teocracia? Si alguien lo Varios quiere, dioses. varios dioses, no exactamente, Rafa. Si alguien lo quiere buscar y que nos platique rápidamente, ¿por qué se dice gobierno teocrático o eh, pues que son teocracias? ¿No? ¿Nadie? Está fácil. Porque los que gobiernan son los líderes religiosos. Exactamente. Muy bien, Chay. Porque el gobernante era varias cosas al mismo tiempo. Era el jefe militar máximo, era el sacerdote máximo, o sea, como el representante de la deidad o algo así, y pues el que tenía el poder político. Entonces, una teocracia es eh, cuando el gobernante tiene una función religiosa también. Dice Vero, sistema político en el cual los sacerdotes o los príncipes, en su calidad de ministros de Dios, ejercen el poder político. Exactamente, muy bien, Vero, muchas gracias. O sea que todo está en una sola persona, la religión, la política y pues, la cuestión militar. Eso fue común en todas las civilizaciones, no solo en los olmecas. Eso, digamos que es lo que comparten todas las civilizaciones prehispánicas, la teocracia. Y pues es lo que se considera que es esto, de las cabezas. Es un gobernante. Pero el gobernante también es sacerdote. Pero el Profe, gobernante también es militar. Adelante. Chay quiere participar. Dinos, No, Chay. nada más para aclarar lo que dice Rafael de los dioses se llama politeísmo. Ah, exactamente. Sí, porque Rafa decía varios dioses, pero el, o sea, esa forma de religión, politeísmo es cuando, y sí, también es otra característica, que todas estas culturas eran politeístas. Politeístas, tenían muchos dioses. Adelante, Gina. Verita quiere participar. Dinos, adelante. Yo tengo una pregunta, bueno, ¿y cómo es que se hacían monjes? O sea, nada más era de, me quiero hacer monje y ya, o tenían que estudiar, o tenían que pasar por cosas, o cómo. ¿Monjes? ¿Dijiste monjes? O bueno, para pasar a ser, como se le dice, como para poder tener ese tipo de poder, Ah, de de los ejercer. sacerdotes. Ándale, esos sacerdotes. Pues era tradición que fueran nobles, familias de nobles, o sea, como las familias más antiguas o las más poderosas, pero sí había clases sociales aquí. Los que tenían más poder y más dinero pertenecían a la nobleza. Y no era como en Europa, por ejemplo, que pues estaba la tradición de los reyes que se heredaba. O sea, el cargo de rey o máximo jefe de un gobierno no es que se heredaba de padres a hijos, sino que se hacía una especie de consejo o reunión entre las familias de la nobleza y elegían, cuando un gobernante moría, a quién le tocaba sucederlo. Entonces tenías que ser de la nobleza, o sea, de una clase alta, para poder llegar a ser gobernante o sacerdote. Eso es. Pero pues Gracias. claro que, de nada, pero claro que cada pueblo o cada cultura tenía su organización específica. Ahorita que llegamos a hablar de los mexicas, que es de los que sabemos más, porque pertenecen al periodo posclásico, o sea, están más cerca en el tiempo, se sabe más de eso, de los Huaytlatoanis, y ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, pues esa forma de organización, o pues de sistema, de manera de acomodarse, fue común en todas las civilizaciones. Entonces, empezamos primero con los olmecas. Y pues ellos empezaron a hacer esta forma de templos. Este lugar que ven aquí en la imagen se llama La Venta y está, pues ya dijimos, en Tabasco. Y pues, ¿qué era lo que sucedía? Pues fue el primer gran centro ceremonial. Y pues la gente dice, pues que empezaron a hacer pirámides. Eso de las pirámides es algo muy interesante, porque
siempre, pues el ser humano ha tenido esa idea de que lo bueno está arriba y lo malo está abajo. Es como algo que ya traemos instintivamente, ¿no? Lo bueno es arriba y lo malo es abajo. Tal vez porque cuando ves que en la naturaleza, ¿no? Algo crece, pues crece hacia arriba. Entonces se supone que arriba está lo bueno, lo perfecto, el desarrollo. Entonces, pues fue una tendencia de hacer sus templos cada vez más altos para estar cerca de las deidades. Y eso no es exclusivamente de las culturas prehispánicas. Acuérdense cuando hablamos de las catedrales góticas, ¿sí se acuerdan? Que querían hacerlas más altas para estar más cerca de Dios. Pues también aquí. Se trataba de hacer construcciones lo más altas que se pudiera para estar en un lugar alejado, apartado, cerca de las divinidades. Entonces, pues si eres un olmeca de hace mucho tiempo, pues, y quieres construir un templo muy alto, pero no tienes idea de cómo hacer cimientos ni cosas así, pues lo único que te queda es apilar piedras, apilar cosas, o hacer un montículo de tierra y luego tapizarlo o forrarlo de algún material resistente. Y entonces lo que tenemos es esta construcción. Obviamente no tenían conocimiento pues, de cimientos, no sabían cómo hacer cimientos, no era una ingeniería muy avanzada, entonces lo único que quedaba era apilar cosas, hacer una base fuerte y pues cada vez ir reduciendo el área. Y pues mucha gente dice que son pirámides, pero no son pirámides. Aquí en México no hay pirámides. ¿Por qué creen? ¿Cuál es la diferencia? Esto que ven aquí no es una pirámide. ¿Cuál será la pirámide? ¿O qué es una pirámide? ¿Porque no son tumbas? No son tumbas. Pues es que básicamente todos eran templos. O sea, aquí, a diferencia de los templos en Europa, aquí los templos eran abiertos. O sea, la gente se reunía en la plaza y hacían sus festividades religiosas. El único que podía entrar al templo era el sacerdote. Profe, No como en Europa, que vas a la iglesia y pues es un lugar cerrado y todos pueden entrar. Aquí no. Adelante, Gina. Berito quiere participar. Ah, dinos, bro. Yo pienso que también porque son diferentes culturas, ¿no? Como usted dice, que había una cultura en tal lugar, no había una cultura en otro lugar, entonces yo siento que por eso no hay pirámides ahí, aquí, porque precisamente pues no tenían esa cultura. Bueno, las pirámides reales solo serían las de Egipto, pero es algo común, no solo aquí, o sea, en muchas culturas, y es interesante ver la forma de las pirámides. Efectivamente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay una pirámide circular. Profe, Sí, adelante. Rafa quiere participar. Ah, ¿tú qué opinas, Rafa? Pues yo pregunto que por qué dice que no se llaman pirámides, si se le conoce como las pirámides de Teotihuacán, a las de Teotihuacán. Ajá, exactamente. Sí, porque pues es el nombre común, es el nombre común que decimos, pues las pirámides de Teotihuacán o incluso aquí en la Ciudad de México, a la llegada de los españoles, había, ¿no? Había unos templos muy parecidos a este. Y eso que estamos hablando de épocas totalmente distintas, porque los olmecas son muy, muy, muy anteriores a los mexicas, o sea, a lo que vieron los españoles cuando llegaron aquí. Entonces, es como la herencia. Pero, dice por acá Ángel, las pirámides son gráficamente exactas, es por eso. Va por ahí exactamente, Ángel. Profe, Porque, sí, Vero quiere participar. excelente. A ver, Vero, ¿tú qué opinas? No, yo iba a decir que también hay otras pirámides, pero creo que en Nayarit. Nayarit, no conozco es que Nayarit, ¿qué cultura estaría? No sé, ahorita vemos el Y mapa. creo que en Nayarit estaba la cultura. ¿La cultura qué?
Vero. Bueno, se nos perdió Vero, pero ahorita a ver si checamos el mapa y vemos qué cultura es la que se estableció en Nayarit. Seguramente sí, o sea, porque hay, a lo largo de todo Mesoamérica hay, pues lo que hoy son zonas arqueológicas, pero algún día fueron asentamientos prehispánicos, ¿no? O sea, ciudades grandes. Las más conocidas, pues que Teotihuacán, Tenochtitlán, que hoy está destruida, pero pues, ya quedan las ruinas. ¿Qué otra conocen? Yo les iba a hablar de la de Cuicuilco. Cuicuilco también es... Ah, también ahí en Tlatelolco hay, exactamente. Hay ruinas también. Es una zona arqueológica. Por donde yo vivo también, en Mixcoac, o sea, es muy cerca de mi casa, en Mixcoac hay también una zona arqueológica. Y se alcanza a ver que había una pirámide ahí. Pero bueno, o sea, los conocemos como pirámides, pero quedamos que realmente no son pirámides. Y ahora pues vamos a develar el misterio. Porque las pirámides deben tener, bueno, para que algo se llame pirámide, como cuerpo geométrico, debe tener caras planas. Entonces en México no hay ninguna pirámide así. Bueno, no hay pirámides reales. Los arqueólogos le llaman basamentos piramidales, eso sí. O podríamos decir pirámides escalonadas, como las de Teotihuacán. Son escalones gigantes. Entonces, pirámides reales no son porque no tienen caras planas. Tienen algunas escaleras como esta, o van como por niveles, como las de Teotihuacán. Entonces, el nombre correcto es basamentos piramidales. O sea, son escalones que se hacen más pequeños, bueno, son como capas, ¿no? O pisos que van siendo más pequeños cada vez, formando algo parecido a una pirámide. Pero por eso, en sentido estricto, no son pirámides. Y pues quedamos que son templos. Son templos. Bueno, pues hasta ahí. ¿En qué época vivieron los olmecas? Pues estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Es algo realmente antiguo. 1500 años antes de Cristo, pero duraron mucho tiempo. Hasta por ahí del 300 después de Cristo, o sea, vayan haciendo sus cuentas. 1500 más 300, 1800 fue lo que duró. 1800 años fue lo que duró la cultura olmeca. Es que para nosotros es difícil pensar en esos periodos de tiempo porque pues, no vivimos tanto. Pero si te dicen los olmecas estuvieron aquí o tuvieron su esplendor durante 1800 años, pues sí es difícil de creer. Pero por eso tuvieron tanta influencia en otros. Y acuérdense que no es que desaparecieron los olmecas y luego vinieron otros, se murieron esos, luego otros, no, sino que la evolución fue compleja. Profe, ¿Sí? Moni quiere participar. A ver, Moni, dinos. Gracias, profe. Perdón, una pregunta. Dijo 1500 años antes de Cristo y 300 después de Cristo. Ajá, Ah, exactamente. ok. Es la época de los olmecas. Gracias. Desde 1500 años antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo. Entonces, pues eso fue lo que, pues como de las primeras culturas, pero no solo los olmecas, acuérdense. Y pues es el periodo, ¿sí? Rafa quiere participar. Adelante. ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó? Pues es difícil. Es difícil. Lo que yo he investigado es que se fusionaron con otras culturas. Se fusionaron. O sea que abandonaron sus ciudades y se convirtieron en otra cultura. O se mezclaron con una que ya existía y tomaron otro nombre. Pero bueno, ellos duraron mucho tiempo ahí. La historia más interesante es la de Teotihuacán. Realmente todavía se sigue discutiendo qué les pasó. Algunos dicen que fue una crisis climática, así como la de hoy, que el clima cambió, se acabaron los recursos y entonces tuvieron que irse de ahí. Otros dicen que fue por conflictos internos, ¿no? La guerra y demás, y abandonaron la ciudad. Otros dicen que fue la sobrepoblación, ya no se sostuvo esa ciudad y la abandonaron. Pero pues pasado tanto tiempo y luego después de la conquista que hicieron muchos intentos por desaparecer cualquier rastro de la cultura, pues claro que es difícil tener una explicación clara
de qué les pasó. Pero lo que sí sabemos es que se fusionaron, la pasaron a ser parte de otra cultura. Por eso es la cultura madre. Muchas de las ideas, tradiciones, pues, religión, vienen de los olmecas, lo tomaron de los olmecas. Entonces, recuerden, gobierno teocrático. Bueno, ahorita les voy a dar las características. ¿Qué más? Pues zona donde se establecieron los olmecas. Sus ciudades principales son La Venta, que es este lugar que les muestro aquí en la foto, San Lorenzo y Tres Zapotes. Tres Zapotes, en lo que hoy es el estado de Tabasco, al sur de Veracruz, Tabasco y sur de Veracruz. Y bueno, ¿qué decimos de los olmecas? Es la cultura madre, por haber sido la primera civilización establecida que influyó en el surgimiento de otras culturas en el área. O sea, la primera, la original, la más antigua, y corresponde a un periodo que se llama preclásico. Acuérdense que lo vamos a dividir, la época prehispánica, en tres: preclásico, clásico y posclásico. Entonces, si los olmecas son los primeros, pues están en el preclásico. También se le llama periodo formativo. El periodo formativo. Pero acuérdense que no fueron los únicos en ese momento. Acá en el centro de México, lo que hoy es la Ciudad de México, también de esta época de los olmecas, había otra ciudad que se conoce como Cuicuilco. Esa se puede visitar, hay un museo y todo. Está por CEU, por Ciudad Universitaria. Y ahí es una pirámide, bueno, tampoco es pirámide. Son basamentos piramidales, pero circulares. Es como las torres de Hanoi. ¿Conocen esas torres de Hanoi? Que son como unos círculos más pequeños que se van apilando. Bueno, pues así es lo que hay en Cuicuilco. Nada más que ellos desaparecieron porque hizo erupción un volcán. Y entonces tapó su ciudad y tuvieron que irse. Pero eso es lo que sucedió en esta época. Vamos a avanzar. Los primeros, los olmecas. Luego hubo otra cultura de la que ya hablábamos hace ratito, que son los toltecas. Los toltecas, pues aquí está el periodo en el que vivieron. Bueno, ¿ustedes saben cómo se llamaban estas? Seguro sí. ¿Cómo se llaman estas esculturas o construcciones, monumentos? ¿Son los qué? Sí lo saben. Son de Perú, pero no me acuerdo el nombre, ¿no? Son los Atlantes de Tula. Atlantes, así es. Bueno, ese nombre no se lo pusieron a ellos, obviamente. Es el nombre que ya después, con el que se les conoció, los Atlantes de Tula. Y pues Tula, como saben, es un lugar que está en Hidalgo. Entonces, también una de las culturas más antiguas en Mesoamérica, pues es esta, los toltecas. Es que es muy interesante estudiar esto porque te das cuenta que somos el resultado de una fusión, de una mezcla, de un montón de cosas. Entonces, los toltecas, pues eran otra cultura, igual de un periodo antiguo, que pues estaban muy interesados en la guerra. Fíjense, aquí hay otra, que le decimos pirámide, pero es basamentos, ¿no? Son como escalones, tienen escalinata. Entonces, pirámides reales, pues no. Y ahí están los atlantes de Tula en la parte superior. Estos atlantes servían como columnas, así como las columnas de una construcción, para sostener un techo que era de madera. Porque algo común en todas las culturas prehispánicas es que los adoratorios estaban en la parte de arriba de los templos. Y quedamos que solo el sacerdote podía subir, o los nobles, la gente que lo acompañaba, no el pueblo, o sea, la gente común. Y porque los rituales se hacían en lugares abiertos, quedamos. Y a diferencia de las pirámides de Egipto, pues aquí no había, bueno, al menos con los toltecas, las pirámides no eran para enterrar a los sacerdotes o algo así. Hubo culturas en Mesoamérica en las que sí. Por ejemplo, en Teotihuacán se sabe que sí enterraban cosas adentro de las pirámides. Pero pues es lo interesante. Y acá tenemos, los toltecas tenían también influencia o tenían contacto con los mayas. Los mayas también surgieron en este periodo, pero tuvieron diferentes etapas. Te les digo que es complejo,
no todos estuvieron al mismo tiempo, ni todos alcanzaron como su máximo esplendor, tampoco al mismo tiempo. Entonces hay que ubicarlos. Aquí los toltecas, estamos hablando de entre el 800 después de Cristo y el 1200. Dice que conquistaron la ciudad de Teotihuacán. Conquistaron Teotihuacán entre el 800 y el 1200. Pero los orígenes de los toltecas, pues son anteriores. Los toltecas, pues eran invasores. Era un pueblo que les interesaba mucho la guerra. Entonces los atlantes representaban guerreros, usaban una especie como de armadura, y pues algunos decían, ¿no? Que, no sé si escucharon esa historia de que decían que eran demasiado perfectos y que los habían eh, construido los extraterrestres, y ya saben esas cosas que la gente se inventa, que decían que tenían armas así como de rayo láser y quién sabe qué. Pero no, más bien es la interpretación que tú le das. Pero eran guerreros, los guerreros de Tula, o los atlantes de Tula. Y pues ya quedamos que se establecieron en el estado de Hidalgo. Dice por acá que eran una sociedad militarizada, se establecieron en el centro de México, en la zona que ahora abarcan los estados de Hidalgo, México, Tlaxcala, Morelos y Puebla. Y también, pues, se sabe poco de su desaparición, pero sí se sabe que algunos, pues, se fueron más hacia el centro, a lo que hoy es la Ciudad de México. Muy bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Sale, vamos avanzando. Ahora sí, viene de lo más conocido por todos, que es, ¿cómo se llama este lugar? Sí lo saben. Las pirámides de Teotihuacán. Ahora sí, exactamente, pero Teotihuacán, que pues es la zona arqueológica por excelencia, ¿no? De las más conocidas. Yo no he ido, la verdad, me gustaría ir, pero no la conozco. Y sabemos que, eh, pues también Teotihuacán tiene una historia como llena de misterio porque no se sabe por qué desapareció, no se sabe exactamente por qué. Y les digo que las teorías van desde la crisis climática hasta pues, las guerras, invasiones. Todas las culturas de Mesoamérica siempre estaban amenazadas por las culturas del norte. Bueno, no eran culturas, eran grupos nómadas que venían, los chichimecas. Siempre ha sido así, ¿no? Es como una tendencia, que siempre los invasores vienen del norte. Así como cuando hablamos de los romanos, que el Imperio Romano cayó por las invasiones bárbaras germánicas del norte, pues algo así pasaba aquí. Llegaban los chichimecas del norte de vez en cuando a tratar de saquear las ciudades o a invadir. Entonces siempre fue una lucha constante. Teotihuacán, quedamos que desapareció por circunstancias todavía desconocidas, pero recuerden que para ubicarlo en el tiempo podemos decir que cuando los mexicas alcanzaron su máximo esplendor, los mexicas en Tenochtitlan, los teotihuacanos ya tenían 1000 años de haber desaparecido. Pues esta era una ciudad abandonada. Claro que la conocían, pero ya no vivía nadie aquí. Ya tenía 1000 años de estar deshabitada. Entonces, ya desde entonces sabía poco de los teotihuacanos. Y ahora, pues sabemos que los mexicas tienen un mito, o parte de algunos mitos, tienen que ver con Teotihuacán. Ellos le pusieron ese nombre, porque no, como no quedaba ningún teotihuacano vivo, no sabíamos cómo le decían ellos a su ciudad. Entonces, ahora se llama Teotihuacán, que es el lugar donde nacen los dioses. Así se llama, acuérdense, Teo significa Dios. Teotihuacán, el lugar donde nacen o donde se hacen. Y aquí es donde, según esa leyenda o mito, sería un mito. Eh, no sé si han escuchado del mito del quinto sol. Dicen que aquí se creó el sol y la luna, porque pues los dioses querían, eh, se reunieron para hacer un sacrificio y poder alumbrar el cielo. O sea, había dos dioses
que se iban a sacrificar, se iban a aventar a una hoguera, que eran Tecusistecatl y Nanahuatzin. Pero un dios era muy presumido y el otro era muy humilde. Todos los demás dioses dijeron, pues ándale, aviéntate a la hoguera. Y el presumido se iba a aventar, pero se arrepintió. Entonces el humilde, sin pensarlo, se aventó, que era Nanahuatzin. Se aventó primero a la hoguera y luego se aventó el otro. Y de ese sacrificio, pues el primero se convirtió en el sol y el segundo, que también era otro sol, pero como se aventó después, lo castigaron. Los otros dioses dijeron, pues es que no puede haber dos soles, porque el cielo es muy brillante con dos soles. Le aventaron un conejo y lo opacaron. Y según esa leyenda, pues de ahí viene el sol y la luna. Así se creó el sol y la luna. Y eso, según la leyenda, ocurrió aquí, en Teotihuacán. Es una leyenda de los mexicas. O sea que Teotihuacán sí era un lugar sagrado. Aquí nacieron los dioses. Y pues, ¿qué más sabemos de Teotihuacán? Que igual era un centro ceremonial importante, aunque estaba muy poblado. Había casas alrededor. Pero como dijimos, pues tiene basamentos piramidales. Los más grandes pues, son la que se conoce como la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Todos estos pueblos mesoamericanos, algo que es igual común a todos, es que tenían mucho conocimiento sobre astronomía. Entonces, todas sus ciudades, edificaciones y demás, los construían según la orientación, los ciclos solares o los ciclos de Venus, que Profe, ellos pensaban que era una estrella, pero no es una estrella. Adelante. Rafa quiere participar. Dinos, Rafa. Disculpe, ese que apareció apenas en la pantalla del lado derecho, ¿es Teotihuacán? Sí, sí, es Teotihuacán, es la Lo que calzada pasa de es los que nunca he muertos. ido, pero he ido a Monte Albán, que está en Oaxaca, y es igual, no le cambia nada. Fíjate, es que eso es algo, es lo más curioso, que a pesar de que están muy lejos, o sea, Teotihuacán está en el Estado de México y Monte Albán está en Oaxaca, y las construcciones son muy similares. E incluso también en Veracruz, también hay un lugar muy parecido a esto. Entonces uno piensa, pues claro que tenían contacto o vienen de la misma civilización, Profe, pero sí, efectivamente. Adelante, Gina. sí, Berito quiere participar y Verona también. Ah, perfecto. A ver, Vero. Bueno, a mí me queda a 20 minutos las pirámides de Teotihuacán, Ajá, pero por lo que he ido varias veces, que no he puesto mucha atención, ¿qué? ajá. Dicen que hay como túneles que hicieron ellos sobre abajo. Sí, las pirámides sí están exactamente, tienen huecos ahí. Y eso es un descubrimiento reciente. Hay una cámara al interior, o sea, cámara es como un hueco, un túnel, y esa cámara está dividida en 4 secciones, porque parte de la cultura teotihuacana tiene que ver con una flor de 4 pétalos, que dicen que se refiere a los como a los 4 puntos cardinales o a las 4 regiones de su cosmovisión. Entonces sí, efectivamente hay túneles ahí. ¿Qué más? Se sigue haciendo investigación. No hace mucho encontraron una nueva zona arqueológica cerca de Teotihuacán. Dice, igual Monte Albán hay túneles, dice Rafa. Pues es que sí, yo creo que no se conoce lo suficiente y se sigue investigando muchísimo. Hay una investigadora mexicana de la UNAM que se llama Linda Manzanilla, es así como la máxima autoridad en los descubrimientos arqueológicos que se han hecho en Teotihuacán. E incluso a partir de los restos que se encuentran, de los entierros, se sabe que era una sociedad explotadora, que tenía esclavos. Los traían de los pueblos de alrededor y los obligaban a trabajar aquí. Pero bueno, pues adelante. Sí, tenemos pendiente la participación de Verona. Ah, de Verona, sí es cierto. Adelante, Verona. Para comentar que igual las de Chichén Itzá son igual, profe, las pirámides de Chichén Itzá igual son muy, muy idénticas. Ajá, también son basamentos piramidales, así es. Y fíjense, quedamos que tiene que ver con la astronomía, o sea, con la posición de los astros, de las estrellas, del sol o de
Bueno, Venus, que para ellos también era una deidad. Entonces, siempre se orientan de ese modo. Eso podríamos decir que es algo igual, común a todas las culturas, ¿no? Que tenían calendarios muy exactos y siempre sus templos, pues, eran similares, o sea que tienen escalinatas y son de basamentos. Pues todos tenían rituales semejantes también y buscaban la protección de los dioses. No estoy seguro si aquí en Teotihuacán realizaban sacrificios, pero eso también era algo común en todas las culturas mesoamericanas. El hecho de sacrificar seres humanos para buscar la protección de los dioses. Eso es algo ya conocido. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Pues que sí, hacían ritos funerarios. Esta, por ejemplo, se llama la calzada de los muertos. Y es algo que dice por acá, pero sí lo hacían. Lo de los sacrificios. Sí, yo tengo pendiente ir a Teotihuacán algún día. Seguramente ahí explicarán algo interesante sobre los sacrificios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que pues los teotihuacanos. ¿En qué periodo vivieron los teotihuacanos? Vamos a hablar de eh, el periodo. Bueno, ahorita se los preciso en qué época vivieron los teotihuacanos, pero si estamos hablando de que desaparecieron 1000 años antes de los aztecas y los aztecas, bueno, los mexicas. Si los mexicas fundaron su ciudad por ahí del 1325, entonces ellos desaparecieron en el siglo III después de Cristo, más o menos, en el siglo III. Y era una de las ciudades más pobladas del momento. Bueno, ahora tal vez no parezca mucha gente, ¿no? Pero llegó a tener 100,000 habitantes. 100,000 personas es como lo que le cabe al Estadio Azteca, más o menos. Un poco menos, ¿no? Al Estadio Azteca le caben como 86,000 personas. Pero Teotihuacán tenía 100,000 habitantes, que era muchísimo para esa época. Entonces, pues eso era lo que sucedía con Teotihuacán. Y pues no solo está esto, también hay otros templos. Ellos adoraban a ¿quién es esta serpiente emplumada? ¿Cómo se llama? Seguro si lo saben. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, exacto. Entonces, tenemos el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y también adoraban a Tlaloc, que es este personaje de aquí. Tlaloc siempre lo representaban con ojos circulares. Y por obvias razones, si es el dios de la lluvia, lo pintaban de azul o de verde turquesa. Entonces, hay una réplica de esto en el Museo Nacional de Antropología. Está esto mismo, que está en Teotihuacán, pero ahí hay una réplica y pues uno lo puede apreciar sin ir tan lejos. Por cierto, tenemos pendiente nuestra visita al museo. Acuérdense, para aprender un poco más sobre esto. Entonces, Teotihuacán tenía por ahí de 20 kilómetros cuadrados, pero acuérdense que ellos, los que vivieron ahí, no le llamaron Teotihuacán, o sea, no sabemos cómo le llamaban, porque ya habían desaparecido. Se le puso Teotihuacán por ese asombro que causó en los otros, en los que lo vieron ya abandonado. Dijeron, pues, ¿quién construyó esto? Debió ser alguien importante. Entonces, pues es el lugar donde nacen los dioses. ¿Y qué culto tenían? Pues a Tlaloc, dios de la lluvia, y a Quetzalcóatl. Creo que eso también fue algo común en todas las culturas, el culto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que también era una persona. Quetzalcóatl también forma parte de unos mitos donde dicen que se emborrachó y después de sentir tanta culpa se prendió fuego y luego se convirtió en una estrella, que se convirtió en Venus. Bueno, es lo que ahora sabemos que es Venus, pero ellos creían que era una estrella. Bueno, es parte de los cultos. Ahora vamos a hablar dice por acá Gina, los teotihuacanos tuvieron su esplendor en el periodo clásico. Muy buen dato, Gina. El periodo clásico, vamos a decir ahora que abarca, bueno, tengo un cuadro, ahorita se los muestro, donde está dividido lo de los 3 periodos y qué cultura estuvo en cada uno. Eso es importante. Ahora, ¿qué podemos decir de la cultura teotihuacana?
Entre las edificaciones de su centro ceremonial destacan la Calzada de los Muertos, que es esta que está aquí, las pirámides de la Luna, el Palacio de Quetzalpapalotl, o sea, sería como la mariposa emplumada, Quetzalpapalotl, la Ciudadela, la pirámide de Quetzalcóatl y la del Sol. Es lo que podemos encontrar en Teotihuacán. Les digo, de las zonas arqueológicas más conocidas. Y pues como saben, está en el Estado de México. O sea que no es raro que hayan tenido contacto o que hayan sido invadidos por los toltecas. Los toltecas estaban un poco más al norte. Bueno, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Va, perfecto. Y estamos hablando de ciudades-estado. Bueno, así se les conoció, ciudad-estado. Porque, pues digamos que así como ahora tienen un lugar que es al mismo tiempo el centro político, económico y religioso. O sea, se sigue, la Ciudad de México, digamos que siguió ese mismo modelo. En el Zócalo está la sede del gobierno y la sede de la religión, porque siempre ha estado pegado eso. La catedral está al lado de Palacio Nacional. ¿Por qué? Pues porque es parte de la ideología. Pues los que construyeron eso fueron los españoles, que también en Europa existen esas plazas. La plaza principal de las ciudades europeas también está relacionada con el centro político y el centro religioso. Es curioso, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hablar de esta que ustedes ya comentaron. ¿Cuál es? ¿Qué cultura es esta de la que vamos a hablar? Chichen Itza. Exactamente, Chichen Itza. Y pues es otra cultura más que también es pues mesoamericana, pero tiene rasgos pues de las otras. Quedamos que aquí también hay algo parecido a una pirámide, que no es una pirámide, sino que son basamentos piramidales. Y lo que tenemos acá, pues es la zona más popular de los mayas, ¿no? La zona arqueológica. Es la pirámide de Chichen Itza. Chichen Itza es el lugar. Pero no es la única. Los mayas abarcaron hasta más hacia el sur, Guatemala, Honduras, Belice, hasta ahí llegaron los mayas. Por ejemplo, esta que está acá está en Guatemala. Esa Esta, está en Guatemala. ¿cómo? Esa está en Guatemala. En Guatemala, exactamente. Y fíjense, tiene este mismo diseño, ¿no? Porque pues eran templos y en la parte de arriba pues hay una especie como de casita o en realidad el templo realmente está ahí. Les digo que solo podía tener acceso el sacerdote. Y pues las escalinatas tienen mucho que ver con la astronomía. Bueno, toda la construcción. Todas estaban orientadas hacia pues la salida del sol. Bueno, algunas. Depende de la zona geográfica de la que estemos hablando. Y pues hay un fenómeno curioso que ocurre, seguramente lo han visto en las noticias, en el equinoccio de primavera, ¿no? Se dice que hay una serpiente que baja, que es porque la sombra que se ve, ¿no? O sea que no lo hicieron al azar, sino luego de un estudio minucioso pues de la posición de los astros. Ellos podían predecir eclipses y pues tenían un calendario muy exacto. Eso también es algo común a todas las culturas, no solo a los mayas, sino que estaban obsesionados con el tiempo. Tenían una forma muy exacta de contar el tiempo. Tenían dos calendarios. Un calendario era de 360 días, o sea, casi como el que usamos hoy, pero le agregaban los 5 días que decían que eran los días infelices. Dedicaban esos días sobrantes, digamos, a otras actividades. Tenían un calendario de 360 días, más los días infelices, y otro calendario de 260 días, que ese se llamaba calendario destino, porque lo usaban como una especie de adivinación. Tenían un calendario que te podía decir tu futuro según el
día en que naciste. O sea, algo así como los horóscopos. Pero fíjense, estamos hablando de los mayas. Los mayas ya lo hacían. Bueno, eso de los horóscopos es todavía más antiguo. Viene de los sumerios. Pero también tiene que ver con cuestiones astronómicas. Pero este era el calendario destino de 260 días. Y pues ellos pensaban que cada 52 años se renovaba un ciclo del sol. La gente pues, hacía sus preparativos, ¿no? Cada 52 años algo iba a suceder porque era una nueva etapa. También observaban a Venus, bueno, que no sabían que era un planeta, no sabían nada de eso, pero sabían que tenía ciclos. También le hacían caso a los ciclos de Venus, que eran cada 584 días. Bueno, pues, ¿qué más pueden decir de los mayas? ¿Qué saben ustedes de los mayas? Aparte de eso, que tenían calendario, que hacían estas construcciones. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde vivieron los mayas? ¿En qué otra parte? Ya dijimos Guatemala, pero ¿qué más? Yucatán. En Yucatán, así es toda la península, lo que es Yucatán, Quintana Roo, ¿qué más? Pues hacia el sur, más hacia el sur, pero lo más conocido es esta, la de la pirámide de Chichén Itzá, pero en toda la península, o sea, ellos, su influencia en toda la península, y todavía hay gente que habla maya, o sea, los mayas no desaparecieron en realidad, y estuvieron, digamos, estuvieron vigentes durante los 3 periodos, el preclásico, el clásico y el posclásico, abarcaron todos los mayas. Entonces les digo, no es que todos hayan existido al mismo tiempo, ni en el mismo lugar, ni de la misma forma. Hubo invasiones, destrucciones, desapariciones misteriosas, y así podemos entender a Mesoamérica, todo lo que pasó en Mesoamérica. Por acá, pues hay otra construcción que lo curioso y lo que han pues observado es que se parecen a las pagodas que están en Asia, ¿no? O sea, a las construcciones chinas. Y algunos han querido emparentar un poco a la fuerza a las culturas orientales con los mayas. Entonces empezaron con sus historias, ¿no? De que a lo mejor tuvieron contacto, que los extraterrestres y no sé qué. Bueno, pues no deja de ser una cosa curiosa, que a pesar de que son culturas totalmente distintas, sus construcciones, sus templos y demás se parecen. Dice Moni, profe, todas las culturas están en el Museo de Antropología. Así es, todas. Y hay réplicas y obviamente hay objetos que se han encontrado en cada zona. Está representado, está dividido también está dividido cronológicamente. La primera sala, pues es justo de lo que les hablaba al principio, de cómo se pobló lo que hoy es México. Entonces, sí, y acuérdense que ahí está la fuente de Tlaloc, que ya de por sí nada más con ir a verla, ya vale la pena ir al Museo de Antropología. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de los mayas? Pues que ellos también tenían una forma diferente de entender las matemáticas. ¿Cuál fue la aportación de los mayas a las matemáticas? Inventaron el cero. Exactamente. Fíjense de qué época estamos hablando, ¿eh? De los mayas estuvieron aquí, bueno, ya dijimos que pues abarcaron los 3 periodos, pero el esplendor de los mayas es por ahí del año 1000. A ver, dice, gracias, profe, que yo creo que sí iré. Sí, vale mucho la pena, muchísimo la pena, Moni, ir al de antropología. Y acuérdense que está la escultura de Tlaloc allá afuera y pueden tomarse la foto y todo. Entonces, pues sí, los mayas, quedamos que tenían conocimiento de astronomía, de matemáticas, un sistema de escritura, pues no era un alfabeto, pero sí utilizaban igual pictogramas, o sea, figuras que representaban una idea compleja. ¿Y qué más? Bueno, hay una historia interesante Cuando sobre... dice, Ajá. disculpe, cuando dice que no había alfabeto, ¿se refiere a que no existía la A, B, C, D, E, F, G y eso?
Ajá, sí, efectivamente. Bueno, un alfabeto, sí, como lo conocemos nosotros. Pero todas las culturas mesoamericanas utilizaban algo que se llamaban glifos o petroglifos, que eran grabados en la piedra y eran símbolos. Pero tenía que ver con, es que es complejo porque dependía de la pronunciación. Por ejemplo, ellos tenían una forma, pues sí, dibujaban, pero el dibujo, o sea, la palabra, por ejemplo, si dibujaban un conejo, ese dibujo del conejo tenía que ver con la pronunciación. Por ejemplo, les voy a decir, un conejo con una bandera se lee como Tuxpan, porque combina los sonidos iniciales Tuxtli, que significa conejo, y Pantli, que significa bandera. Entonces, Tuxpan es como conejo con bandera. Para representarlo, dibujaban un conejo con una bandera. Igual Tuxtla también tiene que ver con conejo. Entonces, acuérdense que Tuxtli es conejo y Tlantli es dientes. Dibujaban un conejo con dientes. Y así representaban, pero eran dibujos. En códices o sobre la piedra, que eran los glifos. Pero esa era su forma su sí, su forma de escribir, su escritura. Sí tenían escritura, pero no era un alfabeto. ¿Qué más? Pues ya decíamos que el cero, que en Europa, en la época en la que los mayas empezaron a usar el cero, en Europa no lo conocían. O sea que esto es súper avanzado. E incluso los griegos o los romanos no usaban el cero, tenían otro sistema de conteo. Lo, Acuérdense que cómo se escriben los números romanos, ¿no? Los números romanos son aditivos o sustractivos, ¿no? Depende. Si pones una X y un palito y una X, se van restando o sumando. Pero los mayas tenían algo más avanzado. Ellos contaban de 20 en 20, porque usaban los dedos de las manos y de los pies. Tenían un sistema vigesimal. Así que a cada nivel superior se iba multiplicando por 20. Entonces, su conteo era exacto. Y así lograron sus construcciones, supongo, haciendo matemáticas de ese estilo con el sistema vigesimal. ¿Qué más? Bueno, pues otra cosa, el arte de los mayas. Si ustedes van también al Museo de Antropología, hay en la parte de afuera, o sea, hay un patio que da a la Avenida Reforma, y ahí hay una réplica de esto. Incluso uno se puede meter como si estuviera en Bonampak, que es donde están estas pinturas, y ahí se puede ver, o sea, las representaciones de los sacerdotes y los guerreros. Y incluso los mayas inventaron un pigmento que todavía se sigue usando, es el azul maya. Lo sacaban de un árbol. Y entonces ese todavía existe ahí, se puede visitar. Bonampak, que era una ciudad maya también. Así que, ¿qué ciudades son mayas? Palenque, Yaxchilán, Bonampak. Y luego se desarrollaron la escritura, alcanzaron un alto nivel en matemáticas, pues usaban el número cero y crearon un calendario muy preciso. Bueno, pues justamente esta pirámide, bueno, no es pirámide, ya sabemos, pero tiene 365 escalones. No es casualidad. Es una pirámide de 365 escalones aquí. O sea que claro que tenían idea de lo que estaban haciendo. Dice por acá Chay, Toniná. Esa es otra ciudad de los mayas. No la tengo acá, no la conocía, pero de las principales, pues esto, Chichen Itza, Palenque, Yaxchilán, Bonampak. Y acuérdense que no solo estuvieron en lo que hoy es México, también un poco hacia el sur. Entonces vamos a investigar esa de Toniná. ¿En qué estado está Chay? Toniná. No me acuerdo, lo que pasa es que hicimos una excursión y Ajá. entramos de Bonampak, Palenque y terminamos en Yaxchilán, pero están
están como que distribuidas geográficamente, es como un mapa. Pero no me acuerdo si está entre, ay, creo que está colindando Tabasco, por ahí, déjenlo investigo. Va. Y ahorita nos comentas. Pero imagínense ir a conocer todas las zonas arqueológicas, o sea, te llevarías mucho más de un año, ¿no? En conocer todo, todo, todo. Pero creo que bueno, a mí me falta mucho conocer de esto y pues sentirse orgulloso, ¿no? De todo lo que hubo pues, antes de nuestra generación. Imagínense cómo eran las personas que construyeron esto. Es algo genial, ¿no? Todo lo que desapareció. Dice Gina que en Chiapas. O sea que sí, sigue siendo el sur sureste. Está en Chiapas y ya de ahí está a 85 kilómetros. Está en Ocosingo también. Ocosingo es una zona de donde están todos los lacandones y es otro rollo estar ahí en medio de la selva lacandona. Ok, entonces sí, porque la selva, pues es todo Chiapas, Oaxaca y para abajo, ¿no? Toda la selva. Entonces, los mayas vivieron en una zona selvática, tropical, y pues quedamos que sí se pueden visitar la mayoría de las ruinas. Que pasó un buen tiempo para que descubrieran esto. Por ejemplo, esta pirámide estuvo oculta en la selva por muchos años. No fue hasta como los años 50 o 60 que se empezó pues sí, empezaron a quitarle todas las hierbas que tenía encima y la dejaron descubierta para que la visitara la gente. Pero estuvo perdida en medio de la selva, igual que esta de acá. Bueno, pues ciudades abandonadas. ¿Qué otras podríamos decir? Pues los mayas ya dijimos que duraron los 3 periodos. O sea que no todo sucedió en un momento y que tuvieron su evolución. ¿Qué otra? Pues del periodo. Y adelante, Chay, ¿no? Bueno, por acá nos dice Mari que ella fue a Chiapas, que es muy bonito. ¿Pero sí visitaste zonas arqueológicas, Mari? ¿O solo a la selva de Sí, Chiapas o al fui a cascada? Palencia y fui a Yaxchilán. Yaxchilán. Ah, perfecto. Pues a mí me gustaría algún Está día. bien padre, vale Chiapas la o pena. ajá. Tienen que ir todos porque está bien padre, Uris. Vámonos de excursión. Mari nos va a invitar porque ya conoce por allá. Sí, vámonos A mí me todos. gustaría ver estas pinturas en original. Les digo que se puede ver la réplica acá en Chapultepec, en antropología, pero las originales, pues obviamente hasta Bonampak. Otras ciudades, Porque las que están en Bonaparte no están completas, están como por cacho. O sea, ya las fecharon y todo, pero no están completas en Bonaparte. no, pues es que yo lo que espero es que se conserve por mucho tiempo más, ¿no? O sea, que no haya que saqueo o vandalismo o esas cosas, porque de por sí son pocos los espacios que quedan. Luego ya ven que la gente, ¿cómo es, no? De hecho, están protegidas. Todas las personas bueno, de ahí de Chiapas, están muy arraigadas con sus orígenes y entonces son muy cuidadosas de eso. Cuando yo fui, fue como que a la mitad de la pandemia, por Ajá. eso es que tuve ese recorrido a un precio muy accesible. Entonces, entramos primero a caminar, pero no había guías turísticos y la misma gente de los pueblos son las que te dan todo el recorrido y te lo hablan tanto en maya y después te dan una explicación en español. Pero nos comentaban ellos que precisamente por toda la situación que se estaba viviendo de pandemia, tenían que estar al pendiente porque sí había algunos saqueadores, pero no eran de ahí. O sea, la mayoría de los saqueadores llegaban personas a estudiar, tanto canadienses, estadounidenses, españoles, europeos, a tratar bueno, más bien a estudiar la historia, pero más que nada a ver qué podían saquear. Y como la mayoría traen amparo pues gubernamental, pues Ajá. eso se aprovecha. Pero la mayoría de todas las personas que están ahí, por lo menos en esas ruinas, sí están al pendiente de que no saquen nada y son los que la han cuidado. Ahí en Tolina nos explicaban que la mayoría de las reconstrucciones que se han llevado han sido por parte del pueblo, no del gobierno, porque apenas el INAH tenía pocos años, como unos 10 años, de haberla reconocido igual como patrimonio cultural. O sea, sí está padre y más que nada, sí hay guías turísticos, pero la verdad es que por lo menos yo prefiero a las personas nativas porque te explican mejor. Seguro que sí, porque son sus antepasados.
Y todavía siguen hablando maya, o sea que los mayas no es que hayan desaparecido, más bien pues ocurrió el mestizaje, tal vez se fusionaron con los europeos y pues es lo que somos todos, pero todavía hay gente que habla maya, incluso, pues como dice Chay, ellos son los que cuidan más las zonas arqueológicas que el mismo gobierno, pues sí, porque seguramente hay por ahí algunas amenazas. Aunque los extranjeros, pues es que esto es muy conocido en todo el mundo. Los extranjeros lo visitan más que los propios nacionales. Y pues igual a esta pirámide antes sí se podía subir, pero ya no. Entonces por lo mismo, ¿no? Para evitar el deterioro y demás. Qué bueno, qué bueno. Hay que visitar más. Hay una zona arqueológica que se llama igual, se llama Iglesia Vieja, y también está muy padre. Esa también todavía estaba en exploración porque nada más se veían unos cuantos cimientos, pero para llegar a Iglesia Vieja tienes que subir como media montaña a pie y no puedes bajar por el mismo lado. ¿Por qué? No lo sé, pero nos subieron por un lado y nos bajaron por el otro lado del monte donde está. O sea que ese no es para cualquiera porque debes tener buena condición para llegar. Ni modo. Pues sí, seguro hay mucho que todavía no se ha explorado. Ya ven que luego salen las noticias que siguen descubriendo. Como lo que les decía de Teotihuacán, todavía hay arqueólogos ahí excavando. Seguramente aquí, en esta región, también hay algo oculto. Otra región es la de Uxmal, Uxmal o Tulum, Tulum, que ahora están destruyendo para hacer hoteles. También esa es una ciudad maya. Está muy bonito. Yo solo lo he visto en fotos, pero qué hermoso. Tulum es como una especie de castillo, pero en la playa. Entonces, visiten. Y hay varios, bueno, aquí no les puse foto de eso, pero hay observatorios astronómicos de los mayas, igual así de base circular, de planta circular, y ahí está pues, todo esto que les platico. Bueno, pues ya quedamos. Eso es lo de los mayas, que no desaparecieron, sino que se fusionaron con otras culturas y pues, se pueden visitar las ruinas, los templos todavía. ¿Y qué más decimos? Pues que igual eran ciudades-estado, que estaban obsesionados con el conteo del tiempo, que sus matemáticas eran muy avanzadas, incluso si siguen enseñando en las escuelas. O sea, el sistema de numeración maya, ¿se acuerdan eso de las rayitas? Una rayita vale 5 y un puntito vale 1. Entonces los vas apilando y eso es contar representar los números en maya. Bueno, ahora viene ya la parte cruel. Vamos a hablar de los mexicas. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre aztecas y mexicas? ¿Será lo mismo acaso? ¿Qué saben ustedes? Los aztecas venían emigrando del norte y los mexicas ya estaban asentados. Ajá, exactamente. Toman su nombre de Aztlán. Aztlán como los que vienen de Aztlán. Entonces, azteca es alguien que venía de Aztlán. O sea, eran igual familias nómadas que venían caminando del norte buscando un lugar donde establecerse. Pero ya hasta que, digamos, fundaron sus ciudades y crearon una civilización, fueron se llamaron a sí mismos los mexicas. Los mexicas. Entonces seguramente han escuchado esta historia de, pues que venían caminando unos hombres y entonces había una profecía que les decía que donde encontraran un águila devorando una serpiente parada en un nopal, ahí tenían que fundar su ciudad. Es que creen que eso era falso. ¿Por qué era falso? Porque ellos, eh, pues ellos eran como venían caminando del norte y aquí ya estaba habitado, digamos que nadie los quería. O sea, eran un grupo de nómadas que llegaron a lo que se llama el Valle de la Náhuac. En el Valle de la Náhuac ellos buscaban establecerse, pero o sea, aquí los veían como unos salvajes. Les dijeron, no, pues no hay lugar, ya, todo está poblado. Además, recuerden que aquí había ya ciudades bien establecidas, los famosos señoríos. Entonces, ellos llegaron a un señorío, digamos, pidiendo un lugar donde vivir. Pues eran como los apestados.
Entonces los echaron a un lugar feo. Y le dijeron, pues si quieres vivir aquí, pues quédate ahí en ese lago, ¿no? Creyendo que, pues cómo vas a vivir en un lago. Aparte, los mandaron a un lugar donde había mucha serpiente. Así que el señor de Culhuacán, o sea, el gobernante de ese momento, les dijo, pues váyanse para allá, sabiendo que les iban a picar las víboras. ¿Y qué creen que hicieron ellos con las víboras? ¿Qué se imaginan? Las comieron. Se las comieron, así es. O sea que, según eran los apestados, pero resultaron más listos y fundaron su ciudad. Aunque esto del mito, de lo del águila y la serpiente, eso lo inventaron ellos. No fue, pues como muchas cosas en la historia, no fue exactamente así. Ellos para conectarse con la divinidad o para ser admirados por los demás, como para construir su historia de grandeza, muchos años después de que ya se había fundado la ciudad, crearon este mito, como para decir, sí, nosotros somos los elegidos porque encontramos el águila, según la profecía de Huitzilopochtli. Pero pues no, esto fue muchos años después y ellos eran, o sea, eran inferiores a todas las culturas que había. Sí, no les dejaron dónde quedarse. Dijeron, pues vete al lago, ¿no? Porque estaba deshabitado, era un lugar pantanoso, feo, había víbora, era pestoso. Y entonces dijeron, pues si quieres, quédate ahí. Y pues le supieron sacar provecho a eso y luego se convirtieron en los mexicas. Le sacaron tanto provecho que luego fueron el imperio más grande de la región y sometieron a los otros, a los de alrededor. Entonces, estamos hablando justo de esa época. ¿En qué año se funda Tenochtitlán? Pues por ahí de 1325, por ahí. Entonces, en 200 años lograron levantar un imperio. Y que fue justo lo que encontraron los españoles cuando llegaron. Los españoles llegaron por el Golfo de México. Llegaron primero a la península de Yucatán, caminaron por ahí, por la costa, y entraron por Veracruz. Entonces, escucharon que había un imperio poderoso, que eran los mexicas. Y Hernán Cortés dijo, pues yo quiero ir a conocerlo. En el camino, pues fue peleando con la gente y todo, hasta llegar aquí, a la Ciudad de México. Bueno, no era Ciudad de México, era Tenochtitlán. Y así fue como sucedió después a lo que se le llama la conquista de México. Pero quedamos que, pues tardaron un poquito en fundar su ciudad. Pero, ¿qué más podríamos decir? ¿Qué más saben ustedes de Tenochtitlán? ¿Qué han escuchado? Pues que tenían buen drenaje y eran muy limpios. Ajá, exactamente, que su ciudad, pues la construyeron, como era una zona de lagos, una zona lacustre, entonces, pues no tenían calles, más bien tenían como, bueno, era algo así como unas acequias, unos pequeños canales, y ellos se movían en canoas, entonces iban comerciando y así construían sus casas. Las casas estaban a la orilla pues de esos canales y pues intercambiaban ahí sus productos. Y pues son conocidas las chinampas. Las chinampas también fue algo común a todas las culturas de Mesoamérica. ¿Quién nos puede explicar brevemente qué es una chinampa? ¿Qué es una chinampa? Un tipo barquito. Sistema de siembra flotante. ¿Barquito? No es un barquito. Esa sería una chalupa. Es un sistema de siembra flotante. Exactamente. Exacto. Bueno, no sé si todos escucharon a Chay. ¿Sí se escuchó lo que dijo Chay? Era un No, yo no. ¿No? A ver, ¿nos puede repetir, por favor, Chay? ¿Qué es una chinampa? Es un sistema de siembra flotante. Ellos se las ingeniaron para tejer todo el tul, creo que sí se llama tul, que había a las orillas del lago, y entonces hicieron como tipo cajones para hacer sus siembras de maíz, de jitomate, de todo lo que ocupaba. Correcto, muy bien, muy bien. Yo creo que las chinampas era como el secreto de su esplendor, porque, pues,
Tenochtitlán, igual que otras grandes ciudades de ese momento en Mesoamérica, pues eran básicamente agrícolas. La base de su comercio era la agricultura. Entonces, ¿por qué crecían tanto? ¿Por qué tenían la posibilidad de construir templos y de hacer ciudades tan majestuosas, tan grandes? Pues porque comerciaban, había obviamente esclavos también, pero la base de su economía era la agricultura y eran tierras muy fértiles. Pero eran tan ingeniosos que diseñaron las chinampas, que es justo eso. Clavaban unas estacas en el lago y sobre esas estacas hacían como una especie de cajón o parrilla con palitos y luego cultivaban ahí. Entonces le iban poniendo, bueno, utilizaban estiércol, hasta excremento humano también, pero era parte de su forma de cultivo. Y hacían una pequeña islita y ahí cultivaban y era muy fértil porque todo el tiempo se mantenía húmeda, porque estaba en el lago. Y pues así, y aparte hacían cultivos asociados, que se sigue haciendo hoy todavía, y ahora ya se explicó científicamente por qué funcionan tanto. O sea, el cultivar en el mismo lugar maíz, frijol y calabaza, que eran la base de la alimentación de todas las culturas de Mesoamérica. Porque se sabe que el frijol eh, tiene en las raíces una bacteria que fija el nitrógeno, y eso le ayuda al maíz. Aparte el maíz, saben cómo crece, ¿no? Es una vara alta, le sirve de soporte al frijol, porque el frijol es una enredadera. Eso pues, ya lo usaban, lo sabían los mexicas, y esa es la base de su cultura, y sigue siendo, ¿no? De nuestra alimentación, el frijol, el maíz, la calabaza y el chile. Eso fue común a todas las culturas mesoamericanas. O sea, el cultivar en chinampas o en terrazas también. Bueno, pues eso es la clave. Entonces, ¿qué decíamos de los aztecas primero y luego mexicas? Pues que venían del norte, que eran pobres, salvajes, nadie los quería. Entonces pidieron permiso para instalarse en algún lugar, pero les dijeron, no, vete allá donde están las víboras. Entonces el señor de Culhuacán, pues los arrinconó ahí en un lugar y, bueno, lo que es el Valle de Anáhuac, así se le conoce, y pues ahí fundaron su ciudad y poco a poco fueron estableciendo alianzas. Tenían igual, eran un gobierno teocrático, muy guerreros, eh, muy ingeniosos para construir su ciudad, porque una ciudad en una zona así, pues no era fácil, pero ellos se las ingeniaron. ¿Qué otra cosa? Pues al principio eran esclavos, porque como eran los apestados, pues eran esclavos de un señorío, que era como una especie de ciudad o territorio que le pertenecía a alguien. Entonces eran esclavos de el señorío de Azcapotzalco. Pero luego se unieron con otros pueblos, con Tlacopan y con Texcoco, y se hicieron más fuertes. Entonces, pues así lograron ser lo que conocieron los españoles, Tenochtitlan. Y pues, ¿en qué año pasó esto? Quedamos que en 1325, hasta que los españoles destruyeron la ciudad, en 1521. Ese fue el periodo en el que vivieron los mexicas aquí. Este pueblo inició una larga peregrinación durante cerca de 500 años hasta que finalmente encontró la señal prometida. Un águila que, parada sobre un opal, devoraba una serpiente. Que pues como saben es el escudo nacional. Todo viene de aquí, por todo el significado, el simbolismo. Que es el equilibrio de fuerzas cósmicas. La serpiente representa a la tierra y el águila es o una representación del dios Huitzilopochtli, del sol, o dios de la guerra, y pues es esa combinación del cielo con la tierra, pero están en equilibrio, ninguno gana. Así que, pues eso es parte de la cosmovisión de los mexicas. Y pues llegó hasta nosotros su forma de ver el mundo y lo que conocemos de sus deidades. Por ejemplo, ¿saben ustedes cómo se le llama a esta? No es una representación de alguien, pero ¿quién es? Seguro sí lo saben, porque hace muchos años esta figura estaba en unas monedas. El Saguchi, la luna.
Ajá. A ver, ¿puedes decirlo nuevamente, Chay? Coyolxauhqui, la luna. Ajá, es la luna. Así es Coyolxauhqui o Coyolxauhqui, ¿no? Que esta también la pueden ver, la original, esta no está en antropología, está en el Templo Mayor, justo al lado de las ruinas de esto que ven aquí en la imagen. Al lado está el Museo del Templo Mayor, donde está, pues es que está súper grande ese museo, no lo recorres en un solo día. Tiene eh, algo de cada cultura de todo México y pues obviamente lo que encontraron aquí. Cuando por accidente descubrieron a este monolito, esta piedra grabada, que representa, pues sí, la luna. Y eso fue en los años 70, o sea, ya muy cerca. En 1970, cuando estaban haciendo los túneles para los cables de la luz, descubrieron esto por accidente. Se dieron cuenta de que pues había más cosas abajo y empezó la excavación de lo que hoy es el templo mayor, ahí en el centro, al lado de la catedral. Entonces hay un mito relacionado con esta deidad. Es la hermana de Huitzilopochtli. Y fíjense la coincidencia pues con la idea cristiana, ¿no? De por qué la Virgen se embarazó siendo virgen. Bueno, pues eso también ocurrió en este mito del nacimiento de Huitzilopochtli, porque la madre de Huitzilopochtli y de Coyolxauhqui era Coatlicue. Entonces, la Coatlicue, que es esta figura de acá, eh, estaba barriendo a las orillas de un cerro y encontró una bola de plumas de ave. Se las guardó entre su ropa o su falda y quedó embarazada, así de la nada. Entonces, cuando su hija se enteró que estaba embarazada, convenció a sus hermanos de que la mataran. Pero el bebé que estaba creciendo dentro de la madre era Huitzilopochtli y le hablaba, le decía que no tuviera miedo. Entonces, cuando ya iban a matar a su mamá, nació Huitzilopochtli ya con armadura y todo, y mató a sus hermanos. Entonces, aquí lo que se ve es eh, Coyolxauhqui, que es la representación de la luna, pero despedazada, desmembrada. Según ese relato, la aventaron desde el cerro y conforme iba cayendo, se le iban desprendiendo los brazos y las piernas. Muy romántico el asunto, ¿no? Muy macabros los mexicas, pero este es como la esencia de su cultura, el sacrificio, eh, pues, el nacimiento de las deidades, como en muchas otras culturas. Y es lo que se ve aquí. Y la original está ahí en el Templo Mayor. Pero así explicaban ellos, o sea, es un mito para explicar el sol y lo que pasa todos los días. O sea, ¿por qué? Disculpe, ¿Sí? bueno, nos está diciendo que los aztecas fueron los mexicas y los mexicas los aztecas, o sea que son los mismos. No, no, se llamaban aztecas cuando venían peregrinando. Ajá. O sea, Oh, ya entendí, sí. ajá. Cuando eran nómadas, venían de un lugar que se llamaba Aztlán, que no está bien determinado dónde quedaba. Bueno, por ahí de Nayarit, Está en Mexicaltitán, en Nayarit. en Nayarit. Ajá, venían caminando desde Nayarit. Y pues según lo que dice aquí, su peregrinación duró 500 años. Pero ya cuando se Oh, establecieron ya. como cultura, fueron los mexicas. Y de casualidad, mexicas no viene de ahí el nombre de México. Sí, exactamente. Eh, bueno, el nombre de México también tiene, obviamente, su origen en una palabra náhuatl. Es Mestli, algo así como en el ombligo de la luna, es lo que significa. Pero pues es por o sea, porque se sentían los elegidos. Yo creo como todos los pueblos de la humanidad, ¿no? Siempre se sienten elegidos por Dios o especiales. Y pues ese es, ahí con ese mito, fundaron su nombre y pues todo lo que fue después México. Pero efectivamente, Mexica, México, que es justo el centro y era el imperio más importante o la ciudad más importante de ese periodo, que ya es el posclásico, o sea,
final de Mesoamérica. Entonces, eso es lo que tenemos. Y entonces lo que les platicaba del nacimiento de Huitzilopochtli es como explicaban ellos, pues que en la noche hay luna y en el día hay sol, ¿no? Lo que ocurre es que pues cuando sale el sol es como si naciera Huitzilopochtli y acaba con la luna. Obviamente el sol y la luna no están los dos al mismo tiempo. Entonces muere la luna para dar nacimiento al sol. Qué bonito, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos también algo de los mexicas, igual todos lo conocemos porque está en la moneda de 10 pesos, al que se le dice el calendario azteca, como debería ser la piedra del sol. Era una piedra de sacrificios, y tiene aquí la representación de el dios del sol, y tiene en sus manitas unos corazones. O sea que recuerden que eran, pues, civilizaciones basadas en el sacrificio, porque si eran muy religiosas, pues creían que los dioses se habían sacrificado para crear pues a los hombres, ¿no? Y entonces ellos en retribución tenían que hacer algún sacrificio pues para buscar su protección, para que estuvieran a gusto los dioses. Y lo que hacían, pues era ofrecerles sangre y corazones humanos, porque si no lo hacían, creían que el sol ya no iba a salir al otro día. Entonces, para evitar eso, mejor mataban gente. Y bueno, esa es la esencia de los mexicas. Y aquí se acaba ya con esto, pues el resumen de las culturas prehispánicas. También se les llama precolombinas. Precolombinas porque es antes de Colón, antes de la llegada de Colón. Entonces, prehispánico o precolombino es lo mismo. Son las culturas prehispánicas. El desarrollo de Mesoamérica. Recuerden que Mesoamérica, pues es esa palabra que se inventó para hablar de una región de América donde se desarrollaron estas culturas. Pero no es que se llame así solo el lugar, sino el tiempo en el que vivieron. Son las culturas mesoamericanas. Ya como resumen, ¿qué podríamos decir? Pues todas son politeístas, o sea, tenían muchos dioses, de los que hablamos. Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, ¿qué otro conocen? ¿Algún dios de las culturas prehispánicas? Estaba Tlaseoc, que era el que invocaban antes de morir. Estaba Xochiquetzal, y hay otras. Está Mayahuel. Mayahuel, la diosa del pulque, ¿no? Del maguey. Ajá. También ¿Me el parece dios que Tonatiuh, no, profe? Tonatiuh, el del sol. De hecho, el que aparece en el calendario azteca o piedra del sol es Tonatiuh, dios del sol, así es. O también el dios del inframundo, Mictlantecutli. También vayan al Templo Mayor, ahí está una escultura, bueno, es una representación que encontraron justo ahí en las ruinas de Mictlantecutli. Tiene los órganos expuestos, así las vísceras de fuera, es una calavera. Porque pues la muerte era una constante en la cosmovisión de los mexicas. La muerte, los sacrificios, la guerra, el pago de tributo. Entonces, es parte de fue parte de de su manera de vivir. Entonces, politeístas, o sea, tenían muchos dioses, muchos. Quetzalcóatl, de los más comunes, pues sí, Tlaloc y Quetzalcóatl. Fue común en todo. Aunque podían tomar diferentes formas o diferentes nombres según la región, pero en esencia eran el mismo. Gobiernos teocráticos, ya explicamos qué significa eso. Sacrificios y tributo, también lo explicamos. Si no ofrecen... bueno, ese también era el origen de las guerras. Querían pelear con otros para tener prisioneros de guerra y luego sacrificarlos para los dioses. Y el tributo, eso es algo muy importante. Si dijimos que los mexicas eran la ciudad más grande, más poderosa, más impresionante de la región, pues sometían a los otros. O
sea, los pueblos o ciudades más pequeñas las tenían sometidas y las obligaban a pagar tributo. Eran prácticamente sus esclavos. Así que los mexicas eran odiados y temidos también. Esa fue la esencia del siguiente periodo histórico, que es la conquista. La conquista de México, pues vamos a ver por qué está mal que se llame así y qué fue lo que pasó realmente. Pero eso será en el próximo capítulo. Ahora vamos a ver el desarrollo agrícola, es la base de su economía, ya habíamos dicho, la chinampa, el maíz, el frijol, la calabaza, el chile. ¿Qué más? Uso de chinampas, ya está. La presencia de escritura jeroglífica, ya dijimos que no tenían un alfabeto, pero representaban todo con figuras. El desarrollo de un calendario de 2 ciclos, también ya lo dijimos, y la distribución de ciertas familias lingüísticas. Ah, sí, es muy importante. La riqueza lingüística, que aún todavía hoy, pues hay lenguas indígenas que se siguen hablando y que siguen desapareciendo también. El zapoteco, el mixteco, el mije, el maya, el náhuatl, todavía existen, todavía se hablan. Y pues es característico de cada región. Muy bien, pues ¿qué sigue? Ya, hasta ahí. Con esto acabamos la parte de las culturas mesoamericanas. Ya para la próxima vamos a hacer una pequeña actividad para verificar nuestro aprendizaje sobre estos temas y pues vamos a hablar de el siguiente periodo histórico. Esto fue la época prehispánica, o sea, antes de los españoles. ¿Recuerdan en qué año dijimos que llegó Hernán Cortés a lo que hoy es México, o sea, Mesoamérica? ¿En qué año fue eso? 1510. 1510, un poco después. ¿En qué año llegó? ¿O llegaron los primeros? ¿Cómo? 1514. Un poquito más. 1521. 1521, ajá, ese fue el año de la caída. Digamos que hasta hay una fecha, ¿no? El 13 de agosto de 1521 se acabó todo este asunto. Se acabó, ahí se acabó. El 13 de agosto de 1521, que fue cuando apresaron a Cuauhtémoc. Ese fue el fin de Mesoamérica. 1519, dice Moni. Ajá, Hernán Cortés llegó en 1519. Pero entonces del 19 al 21 fue que ocurrió esta exploración, masacres y demás, de pues el encuentro, ¿no? El encuentro de los españoles con los mexicas, particularmente los mexicas, pero recuerden que pues, Hernán Cortés tuvo su recorrido por esta zona, por la costa del Golfo. Conoció a los empualtecatl, a los empualtecas, conoció a los mayas. De hecho, había 2 españoles que ya vivían aquí antes de la llegada de Cortés. Pero bueno, vamos a platicarlo la clase próxima, ¿no? Para no adelantarles mucho. Pero pues ya se acabó por hoy la clase. Bueno, pues, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que platicamos hoy? ¿Duda, comentario? ¿Estamos bien? ¿Qué les parece el tema? Interesante. Muy bueno. De hecho, hay muchas cosas que vienen, bueno, en el libro de ese de la Azteca, es una novela, pero es una referencia histórica que abarca bastantes cosas, ¿no? Y es ahí donde pues abrió mi horizonte. Si lo pudieran leer, estaría muy bueno. El libro dijiste el libro de Azteca. ¿Azteca? El libro de la Azteca de Gary Jennings. Ah, sí, de Gary Jennings. Sí, creo que lo habíamos Profe, comentado. Rafa y Vero, ¿quieren participar o quieren decir algo? A ver, vamos primero con Rafa. Adelante, Rafa. Bueno, a mí me pareció interesante, nada más que lo que sí se me complica un poco es los tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita ya comenta que Hernán Cortés conoció a los mayas y yo pensé que ya habían desaparecido en esa época cuando llegó Cortés. Ah, sí, es que tuvieron diferentes periodos. A lo mejor alguna construcción que vimos es del periodo clásico, pero otro sitio arqueológico tal vez pertenezca al preclásico de los mayas.
Entonces sí, yo creo que para la... Ah, les prometí que les iba a mostrar este cuadro. A ver, si me dan un momento, les voy a poner el cuadro, este que les decía de los periodos. Dice Has, mi bisabuelo habla mixteco y yo no sé hablar bien el español, dice Has. Sí, pues es que es lo impresionante que más de 500 años después sigue existiendo. No, como que se resiste a morir hasta cada vez que se coman un tamal, piensen que es una herencia de las culturas prehispánicas. Claro que ya no es igual a los tamales que se comían en ese momento, pero el hecho de saber que tenemos ancestros que construían algo parecido a pirámides, eso ya a mí me impresiona. Saber que todo lo que pasó antes de que llegaran los españoles. Si yo tengo amigos que hablan náhuatl, yo no sé hablar náhuatl. Me sé unas cuantas palabras, pero no sé más. A mí sí me gustaría aprender. Sé que en la UNAM dan cursos de náhuatl. Es como la lengua más conocida, pero hay más de 50 lenguas indígenas que todavía se siguen hablando. Aquí está el cuadro. Se los voy a mostrar ahora, para tener claro esto que dice Rafa de los periodos. Quedamos que es complejo porque no todas existieron al mismo tiempo, ni convivieron. O sea, les digo, cuando los mexicas estaban en su esplendor, los teotihuacanos ya habían desaparecido hace 1000 años. Entonces, es algo similar a lo que ocurrió en Europa. O sea, tribus bárbaras del norte vinieron a invadir, desaparecieron unos imperios y nacieron otros. Entonces, les voy a compartir ese cuadro. Es este. Pero igual se los pongo aquí en el apunte, ¿no? Se los subo a Classroom. Es este, fíjense, está interesante. Dice que pues hay 3 periodos, preclásico, clásico y posclásico, y aquí te hablan de las fechas. Si buscamos, por ejemplo, a Teotihuacán, pertenece al periodo clásico. Pero los mayas están en los 3. O sea, hay maya preclásico, maya clásico y maya posclásico. O sea que claro que los españoles los conocieron, porque sí, todavía existían mayas, pero diferente zona. Por ejemplo, Tulum, que está exactamente en la costa, pues claro que lo vieron en su máximo esplendor, ¿no? O sea, todavía funcionaba la ciudad. Pero había otras que ya habían desaparecido. Chichén Itzá pertenece al periodo clásico, entonces seguramente en esa época ya estaba abandonado Chichén Itzá. Y otros más, ¿no? Cholula, Cacaxtla, ¿qué más? Bueno, es que aquí están mezclando, ¿no? Ciudades con cultura. Los zapotecas. Acuérdense que los olmecas son los primeros. Y pues ahí está. ¿Quiénes fueron los últimos? Los mayas, los toltecas y los mexicas. O sea que los toltecas son más recientes. Yo creí que eran más antiguos. Sí, porque los toltecas. Ah, entonces los toltecas son la fusión. Creo que se los había dicho mal. Los toltecas son la fusión de los teotihuacanos con tribus chichimecas. Se fusionaron y se convirtieron en los toltecas. Luego los toltecas se fusionaron con los mexicas. O al contrario, ¿no? Tal vez los mexicas conquistaron a los toltecas. Bueno, no sé, hay que investigarlo. Pero así está eso de los periodos. Ya está. Pues sí es muy interesante, aunque para el examen, pues no tenemos que aprendernos todo, pero sí tener una idea general de qué hizo cada cultura y dónde se estableció. Creo que ese mapa que les mostré les será de mucha ayuda. Nada más que ubiquen en el mapa dónde